Aunque sus apellidos son de origen polaco, es un orgulloso mexicano que nació en una vecindad de la colonia Doctores y dio sus primeros pasos entre las calles de Mesones, San Jerónimo, Regina y el Mercado de la Merced. Fue ahí, en el ir y venir de su casa a la escuela o al local de telas de sus papás, donde comenzó su amor por la ciudad, donde se despertó el interés por las historias que contaban los vecinos y que alguna vez soñó narrar, tal como lo hacían precisamente los locutores de la época que él escuchaba. Hoy platicaremos en corto con Jacobo Zabludovsky, el testigo y narrador de los eventos políticos, sociales y culturales más importantes de la historia reciente de México y del mundo. Acompáñeme en esta charla. Jacobo Zabludovsky-Kraveski nació en la Ciudad de México el 24 de mayo de 1928. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y periodista por vocación. Su trayectoria inició en 1943, mientras estudiaba la preparatoria, donde publicó con algunos compañeros de grupo los periódicos manuscritos El Contraataque y El Humorista Técnico. A la par, comenzó a colaborar los fines de semana con Luis Felipe Ureña en la corrección de pruebas del diario El Nacional. Su gusto por la radio lo motivó a ser locutor, por lo que a la edad de 15 años ingresó a la cadena Radio Continental, donde ayudaba a redactar noticias. En 1945 comenzó a trabajar en la XEQK, la estación de la hora exacta, donde grababa anuncios comerciales. Su incursión a la televisión fue en 1950 con la inauguración del Canal 4 de televisión, donde produjo y dirigió el noticiero patrocinado por General Motors. En cine, dirigió el noticiero El Mundo en Marcha, que se exhibía en 300 salas del país. En 1970 comenzó a transmitir 24 horas, el primer informativo nocturno en México, que empezaba a las 11 de la noche, justo cuando la mayoría de la gente se iba a dormir. Desde el 1 de septiembre de 2001, dirige y conduce de 1 a 3, uno de los noticieros radiofónicos de mayor audiencia en el país. Lleva 59 años casado con Sarita, con quien formó una gran familia de 3 hijos, Jorge, Abraham y Diana, además de 10 nietos y un bisnieto. En el camino de la democracia hemos avanzado mucho y se puede ejercer un periodismo libre y un periodismo de crítica, que es el que debe ejercerse actualmente, para contrarrestar el peso del poder. La crítica periodística debe esencialmente cubrir eso, ahora que es posible en este México. Es el menor de 3 hijos de un matrimonio judío que salió de Polonia en busca de un espacio de tolerancia y libertad. Al llegar a México, su padre tuvo que olvidarse de su trabajo como vendedor de libros, pero no así de su afición por la literatura, la cual fue heredada a Jacobo. Resulta que vivíamos en una comunidad en que había vecinos de distintos orígenes, libaneses, españoles, judíos, inditos, pero todos éramos, más o menos teníamos un denominador común. Nuestra situación económica era pareja. De modo que yo me di cuenta de que era pobre. Después, cuando fui pobre no me daba cuenta de que era pobre, hasta eso me di cuenta después. Alguien me preguntó una vez en una entrevista ¿a qué edad tuviste tu primera bicicleta? Yo le dije, yo no tuve bicicleta.
Entonces, no tiene importancia si tú tienes una casa, un hogar, una familia unida, si los maestros que te tocó, por suerte, fueron casi segundos padres, que te daban calor, te atendían, te escuchaban, te contestaban correctamente. Si en la escuela había un lugar en que te enseñaron a respetar algunos principios. Y pues sí, fui un niño contento. ¿Tus papás cómo eran contigo? Pues eran muy... Era muy especial porque tenían un cajón de retazos de telas que vendían por kilo. Entonces a mí me dejaban en la calle o en el patio de la vecindad y me metieron a la escuela muy temprano, a los 5 años y medio, pues para que estuviera yo en algún lado sin dar lata, ¿no? Tenía yo 2 hermanos, una hermana mayor y otro hermano, ya murieron. Entonces éramos un núcleo familiar muy integrado. Y eso es más importante que cualquier otra cosa. ¿Y tu relación con tus hijos es muy cercana, es muy estrecha? Sí, hace poco, nos reunimos constantemente, una vez por semana. No todos, porque unos viven fuera de México, otros no pueden, otros se van. Pero procuramos comer juntos. Mañana como con mis hijos, pasado mañana como con mis nietos. Y el viernes vienen todos a la casa. Tu libro de cabecera es El Quijote. Sí. ¿Cuál es la principal enseñanza vigente hoy en día de esa obra? La principal enseñanza, porque tiene varias. La principal enseñanza es que el genio humano, el espíritu humano, la capacidad de creación del hombre no tiene muros que lo detengan. Es tan lejano como el horizonte. La creación de Cervantes en El Quijote es como una muñeca rusa en que sacas una historia que está oculta dentro de otra historia, de otra historia. Con El Quijote creó la novela moderna, en que inventa que es otro el que la escribe y él la encontró en un mercado. Y luego resulta que el otro tampoco es, sino que era un tercero. Y las historias se van acumulando y es tan dominante lo que él sacó de su imaginación, que nos hace creer que puede ser real, no obstante lo desmesurado. Y que un hombre tan desquiciado como este caballero de la Mancha puede haber hecho todo lo que hizo y salir con un viejo caballo a encontrar cuántas vírgenes podía defender frente a los malvados que las iban a violar. Y se encontraba con las aventuras. Yo creo que lo principal del Quijote es el asombro que causa la inteligencia humana cuando un hombre genial puede ponerla a su disposición. ¿Qué le falta a Jacobo Zabludovsky? Porque tú has tenido todo. Tiempo. Se me está acabando. Si hablamos en términos taurinos, ¿en qué tercio de tu vida estás? Pues yo creo que ya estoy viendo que el toro junte las patas a las manitas para intentar tirarme a matar, pero yo veo que el toro todavía embiste y que le puedo sacar algunos pases. Como dicen los viejos taurinos, el toro todavía tiene pases. Vamos a sacárselos.
Jacobo Zabludovsky es considerado el periodista mexicano con más galardones y reconocimientos a nivel nacional e internacional. Algunos de ellos son el Premio Ondas de Barcelona, España, el Monje de Oro de Managua, Nicaragua, o el Premio Rey de España por la narración que hizo del sismo de 1985. Estoy enfrente de mi casa de trabajo donde he pasado a lo largo de mi vida más horas que en mi propia casa y está totalmente destruida. Solo espero que mis compañeros de trabajo, mis amigos, mis hermanos de labor estén todos bien. Para España tiene los Juegos Olímpicos en Barcelona, tiene la Gran Feria de Sevilla. El presidente Felipe González presidirá todos estos actos en el 92. Eso me parece, honradamente, me parece un elemento secundario. Con 7 décadas de ejercicio periodístico, de trayectoria profesional, Jacobo Zabludovsky es considerado una institución dentro de los medios de comunicación audiovisuales, un profesional que ha estado presente en las principales revistas, periódicos y, por supuesto, noticieros de radio, televisión y hasta cine. En la pantalla chica marcó historia al conducir durante 27 años el que llegó a ser considerado como el noticiero más importante del país y de América Latina. Cada tipo de periodismo ofrece sus dificultades y es lo fascinante, hay que vencerlas. Yo hice durante varios años porque yo tenía que aceptar, pagaban muy mal en el periodismo y entonces había que trabajar mucho para poder completar lo que necesitabas. Hice el noticiero de foquitos, esos foquitos que corren, como en Times Square, y también pues era un periodismo que resultaba hasta chistoso porque tú necesitabas hacer la noticia dentro de cierto número de letras, nada más, porque en un minuto tenían que pasar esas noticias más los anuncios, entonces tú tenías cierto número de letras que eran segundos, y dentro de ese número de letras tenías que dar la noticia completa, qué, quién, cómo, dónde, cuándo y por qué. Había que hacerlo. Y cambiar cada hora lo que se decía para actualizar lo que se veía. Fui director de un diario, que también es una cosa fascinante. De ovaciones, sí. Cuando era vespertino y los voceadores lo recogían en la puerta del taller. Estábamos en Santa Julia. Y yo salía con el primer periódico a las 3, 4 de la tarde y ya estaban esperando los voceadores. Y veían la cabeza principal. Me decían, caray, Jacobo, saca, saca viejas, saca sangre. Entonces cuando veían, criticaban mucho cuando yo ponía un encabezado de la iglesia o de alguna cosa religiosa, de cualquier religión. Decía, no, ¿por qué sacaste esto? No vamos a vender ni un ejemplar. Saca chavas. Y había que hacerles caso, porque pues eran parte de todo el mecanismo. Entonces, cada tipo de periodismo está condicionado a la herramienta que usas para transmitirlo. Fuiste el conductor del noticiero más influyente de México y de América Latina durante muchos años. Sí. Parte de la naturaleza humana, pues es el poder que te da los medios de comunicación. ¿No extrañas ese poder que te da la televisión? No, Gustavo, porque yo siempre tuve, yo vengo del radio, empecé en radio. Siempre tuve la certeza, Gustavo,
de que el que dirigía ese noticiero de televisión 24 horas no era importante. El importante era el medio. Y sigo convencido de eso. Lo importante es el medio, no el señor que se aparece ahí. Porque ese señor lo sustituyes así. Pones a otro que lea el teleprompter. Cuando yo dejé 24 horas, pusieron a Domingo Álvarez. Domingo, ¿cómo? Ya se me olvidó. Ya no me llega el agua a los tinacos. Bueno, pusieron a un conductor, ya no voy a decir nombres. Y Abraham dijo, bueno, si yo llevo aquí más años que ese señor. Y le dijeron, todavía no es tu turno, espérate. Pasado año y medio o 2, quitaron a ese señor. Y Abraham esperó en ese momento y nombraron a un tercero. Y entonces Abraham ya no quiso saber razones y renunció. Yo creo que él tuvo toda la razón del mundo para hacer las cosas. Pero yo no lo hice en ese... Si él hubiera hecho eso por un motivo equivocado, yo igual hubiera renunciado porque él se salía. Solidaridad. Pero por eso no quiero yo juzgar las razones de él. Las mías fue que él se iba. ¿Contaste alguna ocasión que lloró Emilio Azcárraga Sí. cuando se lo dijiste? Yo también. Y tú también. Sí. No te arrepientes, obviamente. Mira, Gustavo, en la Divina Comedia, la primera frase es: a la mitad del camino de la vida, a la mitad del camino de la vida. Luego dice, me encontré de pronto en una selva oscura, etc. Pero la primera frase es, a la mitad del camino de la vida. Y los estudiosos de la obra de Dante Alighieri han dicho a lo largo de los siglos, ¿qué quiso decir Dante al poner a la mitad del camino de la vida? Hay varias interpretaciones, la más lógica es la edad, ¿no? Dice, en esa época el promedio de vida era de 60 años, por decirte algo. Pues la mitad del camino de su vida tenía 30. Y ahí empezó la otra mitad. Yo salí de Televisa el 30 de marzo del año 2000. Tenía 70 años, 72. Y creí, por algunas operaciones de cáncer que tuve, que coincidieron con una convalecencia muy latosa, que pues empezaba yo mi final. La vida me vino a demostrar que apenas terminaba la primera mitad del camino de mi vida. La otra empezó ahí, cuando regresé al radio y vi que el mundo no se cerraba, ni se acababa, se volvía a abrir. Al regresar, Jacobo nos hablará de la importancia del periodismo crítico y la libertad de expresión para hacer un contrapeso al poder. En vivo, desde la luna, captadas aquí en la Tierra, desde la superficie de la luna. Siendo en México las 8:56 minutos de la noche del 20 de julio de 1969. Aunque ha entrevistado a grandes personajes del siglo XX como Mikhail Gorbachev, Fidel Castro, Winston Churchill, Salvador Allende, Octavio Paz, Salvador Dalí o Diego Rivera, entre muchos otros, asegura que no es un género sencillo y considera que el secreto, al igual que en el resto del periodismo, consiste en estar atento y escuchar. ¿Cuál es la que mejor
la que más te ha dejado, la que mejores recuerdos tienes? Yo sé que no es una pregunta La del fácil. Che Guevara. La del Che Guevara. Sí, muy breve. Pero bueno. Recuerdo que le dijiste algo así como, ¿cuándo se van a cortar el pelo Sí. y las barbas, no? Sí, él estaba en la fortaleza de la cabaña. Pero hay otras que recuerdo también. A Fidel Castro fue la primera, después Fidel. de la... Bueno, yo entré con él en La Habana después de la caída de Batista, esa fue la primera entrevista. enero de 1959. 59, sí. ¿Qué es el ejercicio del periodismo si pudieras hacer un símil con la fiesta brava? ¿Cuál de las suertes se asemeja al periodismo? Más que suerte, te diría que es indispensable en comparación el periodismo con la fiesta de toros. Parar. Parar es una suerte, o parte de una suerte, que los nuevos aficionados no entienden de qué se trata, porque son nuevos y no dejan de serlo nunca. Parar es que cuando el toro se arranca de 20 metros allá con toda su fuerza, tú estás aquí. Eso se llama parar, no moverte. Mira, uno de los más grandes periodistas del siglo XX fue un periodista fotográfico. Se llamó Robert Capa. Este hombre, tú recordarás algunas de sus fotos famosas, Gustavo. La del miliciano español que al comenzar la guerra en 1936 le vuelan el cráneo y él va a la guerra con una escopeta para cazar conejos, con su blusita blanca de campesino español. Y en ese momento le vuelan el cráneo. Alguien que está detrás del fotógrafo. La foto es impresionante. Está en la entrada de esta oficina. Por cierto, es lo único que hay en los muros de esta oficina que no sean libros. Aquí no hay ni una foto más que esa, no hay ni una pintura. Solo esa fotografía, porque es una lección de periodismo como pocas se han dado en el mundo. Entonces le hicieron a Robert Capa, el fotógrafo que tomó esa fotografía, la pregunta que tú me haces a mí. Le preguntaron, ¿qué se necesita para sacar una foto así? Y dijo, estar. Entonces, para aclararle todavía al que se quedó estupefacto, estar cerca. Eso es todo. La suerte del periodista. Generalmente el periodista que sale a buscar la noticia tiene suerte. Es un principio del reportero. Si el reportero se queda en el Kikos de Bucareli o se mete a tomar unas cheves a la Mundial, no tiene suerte. Los abogados encierran sus errores. Los doctores entierran sus errores. Los periodistas publicamos nuestros errores, difundimos nuestros errores. Así es. ¿Cuál ha sido el error más grave o importante de Jacobo Zabludovsky? Pues es una buena pregunta porque no me había puesto a pensar en eso. ¿Será que me he acostumbrado a ver hacia el futuro y el pasado? Si te reduces a él, corres el peligro de ser como la mujer de Lot, que se convirtió en estatua de sal por ver hacia atrás. Las circunstancias en que en México se da el periodismo ahora son las mejores que yo he visto en mi vida. Hay una libertad que nunca en todos los años en que yo ejercí el periodismo existía en México. Durante los 70 años de la primera parte del PRI en el Poder Ejecutivo y en todos los poderes, pues un solo partido dominaba toda la vida en México. No solo los poderes jurídicos, sino los poderes fácticos, ¿verdad? Eso se transformó y ahora en México tenemos una libertad que nunca es absoluta porque los pueblos evolucionan y van creando sus leyes a medida que evolucionan y transformándolas
para adaptarlas a su realidad. Pero en el camino de la democracia hemos avanzado mucho. Y se puede ejercer un periodismo libre y un periodismo de crítica, que es el que debe ejercerse actualmente, para contrarrestar el peso del poder. La crítica periodística debe esencialmente cubrir eso ahora que es posible en este México. Necesitas estar preparado, ya no es como antes que te hacías en la redacción a lo largo del tiempo, ahora hay que acudir a una escuela, pero sobre todo necesitas leer mucho. La lectura no es la única fuente de cultura, pero es una de las más importantes, y cuando no lees se te nota. Cronista de la historia contemporánea y mentor de varias generaciones, que a sus 85 años de vida sigue aprovechando cada minuto, cada instante para dejarse sorprender e informar todo lo que le ofrece la realidad. Agradezco su atención y lo invito a que nos acompañe en otra emisión donde platicaremos en corto con otro mexicano que con su esfuerzo y trabajo contribuye a mover y transformar a México.